El concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo no es solo la pieza de música española que más vueltas al mundo ha dado, sino que sus acordes sonaron a miles de kilómetros de la Tierra a bordo de la misión del Apolo 7. Me dispongo a aterrizar sobre el motivo de esta universalidad. Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Para saber más sobre la pieza musical española con mayor recorrido, me encuentro con Javier Suárez Pajares, profesor de musicología en la Universidad Complutense y vicepresidente de la Asociación Española de la Guitarra. A finales de los 50, a principios de los 60, se implanta, y eso es una característica muy particular del concierto de Aranjuez, que lo diferencia de otros obras muy principales del repertorio sinfónico con muchísima implantación popular, como pueden ser las Cuatro Estaciones o la Novena de Beethoven, o obras de ese calibre y de esa implantación social, pues se inserta el concierto de Aranjuez en la música popular. Primero a través de la canción francesa melódica de Richard Anthony, y luego en la música de jazz a través de el disco Sketches of Spain de Miles Davis con arreglos de Gil Evans. Mon amour, all the years that I have spent with you, were they a dream made sweeter by a smile? El concierto de Aranjuez se ha adaptado en 1000 formatos. Una banda profesional, anuncios de megacoches, en los gráciles movimientos de la gimnasia rítmica, Me consta que esta versión del concierto por Richard Anthony enfureció al maestro Rodrigo. Para hablar de esta cuestión he pedido cita con Cecilia Rodrigo, hija del compositor y presidenta de la fundación que lleva el nombre de sus padres. En un principio, el autor nunca está de acuerdo con las modificaciones que otros pueden hacer a su propia obra. Esto es natural y él lo combatió todo lo que pudo y más, pero tuvo que reconocer al final que sus esfuerzos fueron inútiles y terminó reconociéndolo, y al final hasta llegó incluso a manifestar que algunas de ellas le gustaban. Rodrigo cedió porque entendió que por este camino su obra se universalizaba. Así se lo contó a Alfredo Amestoy, un gran histórico de televisión española. Richard Anthony y usted ya hicieron las paces, y las aguas de Aranjuez volvieron a su cauce. Y nos dimos un abrazo en la televisión. Claro. Me pregunto qué ingredientes mágicos lleva en su interior el concierto de Aranjuez para que guste tanto a la gente.
Normalmente cuando uno espera un concierto de solista y orquesta, lo que espera es que la orquesta haga con toda su potencia una serie de temas, una serie de motivos musicales, y que luego el solista tenga que replicarlos. Joaquín Rodrigo, claro, eso para un instrumento como el piano o como el violín, como instrumentos que tienen una larguísima tradición de actuar o de trabajar o de intervenir con una orquesta, pues no tiene grandes dificultades, o son dificultades que se han asumido y que se han, pero para una guitarra era algo en los años 30, 40 del siglo XX era algo completamente novedoso, porque se llevaba sin hacer conciertos para guitarra y orquesta prácticamente 100 años. O sea, se había perdido la memoria de cómo podía funcionar una guitarra con una orquesta. Y entonces Rodrigo cambia las tornas y inesperadamente hace que empiece la guitarra. Y la deja cortada. ¿De dónde viene esta melodía? Es absolutamente de la imaginación de Joaquín Rodrigo, absolutamente original de Joaquín Rodrigo, pero es una estilización de uno de los tópicos también más absolutamente populares, extendidos de la música española. ¿Está esto en la cabeza del compositor? Está en su conocimiento, está en su bagaje intelectual, está en todo. ¿Está esto en el concierto de Aranjuez? ¿Está Antón Pirurero en el concierto de Aranjuez? No, en absoluto, en absoluto. Está su esencia más elemental. O sea, completamente esencializado, completamente estilizado. Y después de eso, el muletazo para que entre la orquesta. Un puro muletazo. Taurino. La orquesta con un gran problema: tener que imitar el rasgueo de una guitarra. En el segundo movimiento lo que uno esperaría es que el solista cantase. Y no, se le encuentra, nada más empezar, se le encuentra acompañando, convertido en acompañante. Y entra a cantar no el solista, sino el corno inglés. Joaquín Rodrigo contó varias veces que el concierto de Aranjuez surgió del recuerdo de su visita a Aranjuez, la ciudad de los jardines, los palacios y el agua infinita en viaje de luna de miel. Bueno, yo quise evocar dos cosas, recordar. Una, la historia de Aranjuez en el siglo XVIII, con las cortes de Carlos III, Carlos IV, la aristocracia, las majas, las duquesas, Goya, etc. Quise recordar eso. Y después quise recordar también que de Aranjuez veníamos, mi mujer y yo, recién casados, a pasear algunas tardes por aquí. Y también es el recuerdo de nuestras conversaciones, de las fuentes, de lo que ella me contaba. Antes de seguir adelante, tengo que recordar que Rodrigo era ciego desde los 4 años a causa de una epidemia de difteria en su Sagunto natal.
Tenía muy pocos recuerdos visuales porque perdió la vista a la edad de 3 años y sí que pudo conservar algunas formas, bultos, colores, la claridad del sol, pero eso fue durante su temprana juventud. Pronto cayó en una oscuridad absoluta. ¿Qué percibiría un músico ciego en Aranjuez? De momento, solo tengo una pista que me ofrece el propio Rodrigo a través de los ingentes fondos documentales de Televisión Española. El rumor de una fuente, de un surtidor, las olas del mar, su rumor, su inquietud, y el paso de un río tan pausado, ¿verdad? Es el agua, no cabe duda. Aranjuez es un oasis en un punto de la meseta castellana, un paraíso creado por los árabes donde el río Jarama confluye con el Tajo. Este lugar inspira. Tal vez no a mí, pero sí al poeta renacentista Garcilaso de la Vega, quien observando el Tajo en su Toledo natal escribió: corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas. Árboles como este, en el que yo me columpio sobre el curso del Tajo. José Luis Lindo es cronista oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez y acudimos al restaurante más conocido del lugar a orillas del río. Esta obra del hombre es la obra del hombre de Joaquín Rodrigo en la música. El concepto del agua, el concepto de la vegetación, la ordenación de los sotos, de los paseos. Y Aranjuez es la despensa de la corte, siempre lo ha sido. En las huertas hemos hablado del verde, del agua, de la huerta, de la labranza, de los mejores productos. Cuando se habla del tren de la fresa, efectivamente nace así. A falta de fresas y espárragos, por estar fuera de estación, disfruto de los exquisitos tomates ecológicos que cultiva don Víctor Sánchez. Rodrigo también dijo que su obra quería evocar el ambiente cortesano del Real Sitio de Aranjuez durante las primeras décadas del siglo XVIII. Esas fiestas, ese dulce de oír música en los jardines, ese juego de aguas que se crea, que se llama el burladero, porque quien lo utilizaba más para burlarse de los cortesanos era Fernando VII. Ese burladero, el juego, los surtidores de agua. O sea, ese escenario cortesano y las luminarias en el río Tajo con las reales falúas, o sea, no existe en otro momento nada más que, digamos, para mí, nada más que en el Aranjuez del 18 de Fernando VI. Pero para ir más allá, me he citado con el pianista y compositor ciego Ignasi Terraza, que se dispone a ofrecer un concierto de jazz en el Café Central en Madrid. Quiero proponerle un paseo sensorial por Aranjuez. El Palacio Real de Aranjuez fue construido por Felipe II y posteriormente restaurado y ampliado por sus sucesores. Es una obra imponente. El conservador del palacio me ha indicado que Victoria, la esposa de Rodrigo, le mostró el denominado jardín de la isla desde esta ventana del salón de porcelanas. A ver cómo te cuento yo las sensaciones y... Bueno, de momento estoy viendo el Tajo. Donde le explicaron a Rodrigo Este es el balcón donde le explicaron a Rodrigo. Ahora yo hago... Tú haces de Rodrigo, yo soy la mujer de Rodrigo. Pues está el Tajo, el sonido que oímos, ¿ves? Bueno, se oye agua por todos lados, como un río lejos, como fuentes. Es muy estéreo, agua, ¿no? Sí, muy estéreo. Es muy estéreo. Sí, con la sensación de... El hecho que haya agua a la izquierda, al y fondo, derecha, a la derecha, claro, da la sensación de amplitud enorme y después se mezcla con el viento, con en los árboles. Entiendes a Rodrigo, digamos, ¿no? O sea, que él se quedara impresionado. Es un jardín que suena. Un jardín que suena. En una de las visitas de Rodrigo al palacio le permitieron lo que no se consiente en ningún museo, excepto en los especialmente pensados para ciegos, tocar las piezas. Y a Ignasi también se lo permiten.
Ya en el jardín quiero continuar este paseo sensorial poniéndome en la piel de un ciego. Me siento más invidente que Ignasi. Ahora no veo nada de nada. ¿Sabes lo que noto ahora? Que me molesta más el sonido de un coche o lo que sea. Que antes Sí, me daba igual. Mira, aquí tenemos un poco de sombra. ¿Dónde? Aquí un poquito. Sí, es verdad. Muy poca por aquí. Mira esto. ¿Qué es el de? Eso es el seto, claro. El seto este es curioso al tacto porque te da una... Se nota que es una naturaleza recortada y que no la encontrarías nunca tan regular. Claro. Y por aquí se nota la sombra de un árbol. A ver si llego. Mira. Aquí tú percibes un árbol. Uy, espérate. Esto es lo que querían ellos. Como es un espacio con árboles, con mucha resonancia de bosque, también te crea un espacio de amplitud muy grande. Y el olor. Ahora que el viento nos trae el olor de las magnolias también. El concierto de Aranjuez es una gran obra, pero a mí me recuerda que el concierto de Aranjuez tiene ese aire español cortesano que mezcla un poco ese aire de realeza, de música de minué con música de española y con música contemporánea. Y con una alegría también italiana. Sí, ese aire también, bueno, italiano, de danza. Y los tres movimientos serían como sol, sombra, sol. Una cosa alegre. O sea, el adagio sería más sombra, ¿no? Digamos. Sol, sombra, sol. Bueno, sería la noche, el adagio. Sí. Sería ese punto romántico. Podrías imaginarte los jardines de noche. Pero no solo los jardines, sino para mí serían los jardines en compañía, yo creo. La historia de este concierto líquido, orientalizante y soleado comienza en San Sebastián, concretamente en el Real Club Náutico, en una comida entre Rodrigo y el guitarrista Regino Sáenz de la Maza. Estamos en 1938. La idea de escribir un concierto para guitarra y orquesta no fue cosa mía, he de confesarlo. Nunca había yo pensado escribir una combinación de este tipo. Yo hacía mucho tiempo que venía considerando la posibilidad de realizar este proyecto, de incorporar la guitarra con la orquesta. Sáenz de la Maza, el guitarrista y tan buen amigo mío, pues me dijo, ¿por qué no escribirías un concierto para guitarra, para mí, para guitarra y orquesta? A mí aquella idea me gustó, me sedujo y se lo prometí. Joaquín Rodrigo acabó por considerar viable la realización del concierto. Se me ocurrieron los dos temas, uno del segundo tiempo, del adagio que tan famoso y célebre tenía que hacerse, y también el del tercer tiempo. Ya con estos temas me puse ya a trabajar y a elaborar, y después escribí el segundo tiempo, después el tercero y finalmente el primero. Al final quedó realizado a mi satisfacción y nada, hasta el año 40 que hicimos la primera audición. El estreno fue problemático. En primer lugar, no se estrenó en Madrid seguramente porque no suscitó interés suficiente. En segundo lugar, sabemos positivamente que no se estrenó en Bilbao con una orquesta buena y con un gran director de orquesta, sencillamente porque la Sociedad Filarmónica Bilbaína dijo que no. O sea, que era eso de estrenar un concierto sinfónico para guitarra y orquesta. Al final, el Palau de la Música Catalana en Barcelona se interesó por la obra y la puso en cartel. Joaquín Rodrigo y Sáenz de la Maza viajaron esa noche en tren para asistir al estreno, o a los primeros ensayos, y en un coche cama desde Madrid a Barcelona, y en mitad del trayecto Rodrigo se despertó y pensó, ¿y si la guitarra no se oye? Si el estreno barcelonés fue un éxito, el de Madrid, en el Teatro Español, constituyó un acontecimiento histórico. A Rodrigo le sacaron en hombros por la puerta del Teatro Español, aterrorizado, ¿no? de no ver dónde estaba el suelo, de no sentir dónde estaba el suelo. A partir del éxito madrileño, la vida de Rodrigo cambia.
deja atrás para siempre sus penurias, resumidas en el parco contenido de un baúl. ¿Y este baúl? Bueno, este baúl, modesto baúl, contenía las escasas pertenencias que el matrimonio Rodrigo trajo cuando regresó a España en el año 39. Ahora podemos ver que había algo junto con su sombrero. Este es de el la sombrero época. de... ¿Puedo ponerlo un momentito? Te queda muy bien. ¿Sí? Sí. Y el manuscrito en braille, el manuscrito original del concierto de Aranjuez. Es fantástico. Joaquín Rodrigo componía en braille y después tenía que dictar nota por nota a un copista. En Guijosa, cerca de Sigüenza, tiene su taller José Luis Romanillos, uno de los más reconocidos constructores de guitarras. La guitarra debe al concierto de Aranjuez haber alcanzado el registro de la música sinfónica. Romanillos piensa, no obstante, que es el concierto de Aranjuez quien está en deuda con este instrumento. El concierto de Aranjuez se escribió porque existía la guitarra española. El maestro Rodrigo pues, era un conocedor muy profundo de toda la cultura musical española de su época y eligió la guitarra y esto pues acertó en el instrumento porque no solo representa un instrumento musical, sino una cultura y una tradición y un esfuerzo de 5 siglos de construcción de vihuelas y de guitarras españolas. Romanillos explica que su profesión es la de violero, o sea, constructor de instrumentos de cuerda pulsada, como la vihuela y la guitarra, y rechaza el término luthier, por ser un galicismo que contribuye a extinguir un término genuinamente español. Y ahora me pregunto, ¿qué es exactamente una guitarra española? La guitarra española es conocida por un varetaje que se llama el varetaje de abanico. Es unas varetas muy finas y es lo que ha definido a la guitarra española, sigue definiendo de todo el resto de las otras guitarras. Las guitarras, dice Romanillos, son como los jamones. No hay dos iguales, aunque procedan del mismo animal. Esto en más bello no se puede encontrar, esto ya es... La guitarra no se puede hacer idéntica a una otra porque la composición orgánica de las maderas cambia. La densidad, el peso, el corte de la madera, o sea, cómo está rajada, cambia. En Sigüenza, José Luis Romanillos dirige el Centro de la Vihuela de Mano y la Guitarra Española. Me invita a visitar su colección de instrumentos antiguos porque quiere ponerme sobre la pista de algo importante. Me habla de Santos Hernández, un guitarrero mítico. Con estas herramientas, Santos Hernández construyó algunas de las mejores guitarras que se recuerdan, entre ellas las 4 que poseía de su taller Sáenz de la Maza y que con tanto orgullo mostraba. ¿Cuántas guitarras tiene, don Regino? 9, como las musas. ¿Son buenas? Magníficas. Tengo 4 excepcionales de Santos Hernández. Esta es un ejemplar. Esta es la Rubia, una de las guitarras más famosas de la historia. La Rubia era una guitarra construida con madera de arce, que fue la que utilizó Regino Sáenz de la Maza para el estreno del concierto de Aranjuez en Barcelona. De Sigüenza salgo zumbando para Sevilla para encontrarme con la Rubia. Y su propietaria actual, María Esther Guzmán, que me muestra los documentos que lo acreditan. Me emociono pensando que escucho cómo sonó exactamente la guitarra en el estreno mundial del concierto de Aranjuez.
Yo conocí al maestro Rodrigo con 11 años, que gané un concurso de televisión española, precisamente, El Mundo de la Música, y el presidente del tribunal era el maestro Rodrigo. Yo no lo sabía y se retrasaba la grabación porque faltaba un miembro del tribunal. De repente vi aparecer al maestro Rodrigo, ¿no? Era un reto, ¿no?, tocar delante de él. Entonces, bueno, gané el concurso y después de ganar el concurso él quiso saludarme. Se me acercó y recuerdo que me tocó la cara así. Le dije: maestro, yo quiero tocar el concierto de Aranjuez. Fue lo primero que le dije y casi lo único, ¿no? Me gustaría tocar el concierto de Aranjuez. Dijo: es muy difícil, me dijo, es muy difícil, pero lo tocarás. Y 7 años después interpretó el concierto ante su compositor. No fue tarea fácil, ni lo sigue siendo. Digamos que vienen las dificultades de repente, no da tiempo a calentar. El problema es este, ¿no? Quitando el segundo movimiento, que es un cantabile que es difícil también porque hay que hacerlo muy ligado, hay que expresar mucho, pero las dificultades vienen de repente. Entonces, claro, de repente empiezas el concierto y ya es difícil. Durante todo este recorrido por el concierto de Aranjuez, me han ido dando vueltas las palabras de Suárez Pajares cuando le pregunté qué tenía exactamente de Aranjuez el concierto de Aranjuez. El nombre. ¿Parece poco? Cuando termina de crear aquella fantástica obra, piensa en Reyes. Y entonces se le viene a la memoria lo más cercano que habitualmente visita, que es Aranjuez. Es una de sus vivencias, que probablemente él no sabía en aquel momento que iba a escribir un concierto inspirado en ese lugar por donde el que estaba paseando. Sea como sea, Joaquín Rodrigo, marqués de los Jardines de Aranjuez, está enterrado en Aranjuez y el Real Sitio y Villa le guardan agradecimiento eterno. Rodrigo no es el único compositor ciego en la historia de España. Fray Luis de León, en el siglo XVI, dedicó un precioso poema al compositor ciego Francisco Salinas. Dice Fray Luis: el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. Luz no usada, que es como decir, la música es una luz que no se ve.